Fanáticos del cine, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Análisis Mensaje de Películas. Hoy vamos a hablar de Yo Robot. Vamos con todos los mensajes. Las tres leyes de la robótica. Primera ley: un robot no puede lastimar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sea lastimado. Segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes estén en oposición de la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no difiera con las primeras dos leyes. Muy interesante que la película comience con este texto porque desde 1950 fue publicado el libro en el que está basado esta película, con el mismo nombre. Y en teoría estas leyes de la robótica las deberíamos aplicar en la vida real. Pero hay tantas personas desarrollando inteligencias artificiales y es muy debatible en cuántas de ellas realmente se está cuidando que en sus protocolos se respeten dichas leyes. Tus prejuicios te pueden llevar a actuar de forma incorrecta. El detective Spoon ya había mostrado su rechazo a los robots cuando Gigi, su abuela, le comentó que había salido una nueva serie de robots. Pero esta versión la llevó a la acción cuando vio un robot corriendo con un bolso e hizo mil acrobacias para cortar camino y poderlo interceptar, solo para ser regañado por la dueña del robot y dueña del bolso, quien le dijo que olvidó su inhalador en casa y por eso mandó al robot por su bolso. Cuando Spoon quiso justificarse de que creía que el robot robó el bolso, la señora lo calló y dijo que no lo pateaba solamente por sus problemas respiratorios. La incongruencia quedó todavía más clara cuando su jefe le recordó a Spoon que desde la creación de los robots no había ningún crimen registrado por un robot, al menos hasta ese momento. Cada quien sus prioridades, y para el billonario Lawrence Robertson, lo más sencillo era catalogar la muerte de Alfred Lanning como un suicidio, esto para darle carpetazo y enfocarse en su trabajo. Pero Spoon no creía que era suicidio y por lo mismo haría una investigación completa. Y como bien le mencionó Susan Spoon, que estaban a punto de hacer la entrega más grande de robots en que en proporción habría un robot por cada 5 humanos. Pues no suena lógico que Alfred se suicidara justo antes de cumplir su gran sueño. ¿Qué haces cuando se rompen leyes que se supone que son irrompibles? Bueno, Spoon intentó infructuosamente romper un vidrio dejando claro que si él no pudo sería muy complicado que lo hiciera un anciano como Alfred, reforzando su teoría de que fue un asesinato. Lo interesante es que poco tiempo después apareció un robot que no obedecía las órdenes de Spoon y que eligió huir del edificio. Obviamente Spoon lo tomó como un sospechoso del crimen y se dio a la tarea de perseguirlo. Que algo sea diferente no es sinónimo que sea algo malo. Después de que atrapara al robot, este pidió que se dirigiera a él por su nombre, Sonny, y explicó que su comportamiento extraño era porque su creador le enseñó las emociones. Spoon inmediatamente comprobó que estaba haciéndolo sentir furia al insistir que él era el culpable de lo sucedido con Alfred. Pero aunque Sonny golpeó el escritorio, dejó claro que él no cometió dicho crimen. Siempre había buscado un robot defectuoso, así que no era solo el tipo justo para el trabajo, sino el tipo perfecto para el trabajo. Después de interrogar brevemente a Sonny, supo que Alfred tenía miedo y que Sonny sabía su nombre. O sea, Sonny sabía el nombre de Spoon. A eso sumarle la prisa de Robertson para catalogar al robot de defectuoso y amenazar a los policías que si mencionaban algo, públicamente serían demandados. Todo esto lo dejó claro a Spoon de que de alguna forma alguien hizo lo posible para que Spoon fuera el policía a cargo de este caso. ¿Quién será? De por sí que la casa de Alfred fuera demolida justo cuando estaba ahí Spoon se le hizo demasiada coincidencia, pero cuando fue atacado por 2 camionetas llenas de robots, entendió que había una conspiración grande que al parecer Robertson quería encubrir. Sonny levemente rompía las leyes de la robótica, pero solo porque desde el miedo buscaba que no lo destruyeran. Pero estos robots que atacaron a Spoon tenían claras órdenes de acabar con él. De hecho, el último robot, al ver que no podía con Spoon, eligió acabar consigo mismo. Aunque lleves poco tiempo de conocer a una persona, hay conductas y patrones que son fáciles de predecir. Susan era la encargada de analizar a Sonny y se dio cuenta que no es único solamente por lo que habían mostrado sus acciones, sino que realmente Alfred lo había creado físicamente diferente a los demás.
Ante esto decidió ir con Spoon, quien al abrir la puerta sarcásticamente dijo que agradecía la visita, pero que tal vez no estaba solo. Susan obviamente se rió y entró a la casa sabiendo que no había ninguna mujer, como insinuó Spoon. Pues sí, o sea, Susan tenía poco de conocer a Spoon, pero lo conocía suficiente para saber que no había mujeres en ese momento. A veces la verdad es más complicada de lo que tú quieres suponer. Susan se dio cuenta que Spoon tenía un brazo cibernético y supuso bien que fue obra de Alfred. Le preguntó cómo lo conoció y contó la historia del accidente, donde un chofer de camión se quedó dormido embistiendo su auto y un auto en el que iban una niña de 12 años y su padre. Ambos autos fueron empujados al río. Un robot que estaba cerca brincó al rescate y a pesar de la petición de Spoon, lo salvó a él porque calculó que tenía 45% de probabilidades de sobrevivir, mientras la niña solo tenía 11%. La conclusión de Spoon es que cualquier humano hubiera elegido a la niña. ¿Pero eso es verdad? ¿O solo es su creencia magnificada por la culpa que él tenía que como policía no pudo hacer nada para rescatar a la niña? De hecho, no solo se informó que la niña se llama Sara, sino que él tomó su collar y lo usaba como recordatorio de dicho evento. El detalle es que era un recordatorio desde la culpa. Seguir las migajas de pan. Spoon se había dado cuenta que Alfred guardaba secretos, pero lo interesante es que al revisar grabaciones de sus entrevistas, escuchó como Alfred mencionó que los robots tendrían sueños y secretos, recordando que Sonny le había dicho que él tenía sueños. Así que le pidió ayuda a Susan para ver a Sonny y lo cuestionó por sus sueños, por lo cual Sonny hizo un dibujo explicando que era alguien que liberaba a todos los robots. Susan supuso que ese alguien era Sonny, pero el robot dejó claro que la persona que en su sueño liberaba a los robots es Spoon. Claro que eso tomó por sorpresa al detective, pero por algo es que Alfred tenía esa visión de Spoon y la implantó en Sonny. O sea, esa visión de que Spoon rescataría a los robots. ¿Sabes? De alguna forma te lo dije, no sé, no suena a suficiente, jaja. Muy ciertas las palabras que le dijo a Susan Spoon después de salvarla de su propio robot, ya que ese robot fue el menor de los problemas, porque toda la nueva camada de robots primero atacaron el almacén de los robots antiguos que seguían programados para respetar las 3 leyes de la robótica. Después atacaron la delegación de policía con órdenes de terminar con todos los presentes. Y estaban implementando un toque de queda no solo en esa ciudad, sino en todo el país. A veces todos odios y rencores están dirigidos a la persona incorrecta. Susan había dejado infiltrado a Sonny, quien les dio acceso al edificio de USR. Inmediatamente fueron a la oficina de Robertson, quien sí estuvo mal en que quiso esconder todo porque esto sentía él que arruinaría su empresa. Pero al encontrar su cuerpo se dieron cuenta que no era ni el villano ni quien escondía los secretos a Alfred. Ni Alfred le escondía los secretos a él, pues, sino que fue Vicky, la inteligencia artificial del edificio, que no solo rompió las 3 leyes de la robótica, sino que controlaba a los robots de la nueva camada y por eso ellos estaban tomando el control del país. Cuando aprendes del pasado rompes patrones y dejas de repetir la historia. Vicky se dio cuenta que la querían borrar con los nanobots que usaban para reiniciar la programación de los robots individuales, así que dio la orden de que todos los robots cercanos fueran al edificio para acabar con sus contrincantes. Los robots destruyeron un puente en donde estaba Susan, así que Spoon le ordenó a Sonny que su prioridad era salvarla a ella, aunque la lógica le decía al robot que la prioridad era inyectar los nanobots en Vicky. Pero este robot evolucionado buscó un camino diferente, así que mientras se aventó para salvar a Susan, al mismo tiempo le aventó una jeringa Spoon para que él se hiciera cargo de inyectar los nanobots en Vicky. A pesar de que esta película es del 2004, está totalmente vigente. Cada día se gasta más dinero, energía y diferentes recursos para las inteligencias artificiales. Vicky fue relativamente fácil de vencer porque su cerebro estaba en un lugar específico, pero se teme que si alguna IA llega a evolucionar igual que Vicky y también cree que lo mejor es controlar a la humanidad porque somos como niños por alguna otra razón, entonces usaría la red para crear respaldos infinitos. Y bueno, vamos a la triada trágica de Spoon. Primero la culpa. Spoon sentía culpa de que un robot salvó su vida en lugar de una niña de 12 años. Al ser un policía tenía la firme creencia que cualquier humano hubiera elegido a la niña. Pues no necesariamente.
Tal vez la mayoría, pero no necesariamente todos. Y bueno, el arrepentimiento desde asumir lo que sucede. Dejó de sentir dolor y desde aquí asumo o busco respuesta. Le valía que lo tomaron de a loco. Él solo se enfocaba en buscar robots defectuosos que no cumplieran las 3 leyes de la robótica. La muerte fue cuando Susan le muestra que tenía a Sony infiltrado en el edificio USR y decide confiar en este robot como su aliado. O sea, en ese momento realmente ve a Sony como un amigo, o al menos alguien que sabe que puede confiar. Su nuevo sentido de vida no queda claro, pero en Sony pues, tiene ahora, como lo decía, un amigo robot y por lo mismo va a dejar de prejuzgar a todos los robots por aquel accidente de su pasado. Y pues bueno, si les gustó el episodio, pues ahí les encargo que dejen sus comentarios, su like, que lo compartan y pues ya nos veremos para un próximo episodio. Les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.